Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar en los próximos minutos sobre uno de los pilares del manejo inicial del paciente crítico. Vamos a estar hablando sobre la oxigenoterapia. A primera vista puede parecer un tema sencillo. Todos utilizamos el oxígeno varias veces durante un turno, todos conocemos la naricera, la mascarilla simple o la mascarilla con reservorio. Sin embargo, cuando utilizamos la evidencia para trabajar, nos damos cuenta de que escoger el dispositivo adecuado en el momento adecuado puede cambiar completamente la evolución del paciente. Hoy recorreremos el soporte respiratorio desde la oxigenoterapia convencional hasta los sistemas de alto flujo y veremos en qué momento debemos dejar de administrar oxígeno y comenzar realmente a ventilar a un paciente. El objetivo no es memorizar en este caso cuántos litros por minuto debemos administrar a un paciente, sino más bien es entender un poco de fisiología que siempre existe detrás de todos estos dispositivos y nos va a ayudar, por supuesto, a tomar la mejor decisión. Antes de hablar de los dispositivos, vamos a respondernos algunas preguntas un poco básicas. ¿Ok? Bueno, vamos a partir definiendo qué cosa es la oxigenoterapia y no es más que, como su nombre lo indica, el uso terapéutico de oxígeno en concentraciones mayores a la del área ambiental, sin mayores a un 21%. Y el objetivo principal de esta administración es prevenir o corregir como tal la hipoxemia y garantizar una adecuada oxigenación tisular. Aquí hay que diferenciar algo importante, ¿ok? Hipoxemia no significa hipoxia. La hipoxemia corresponde como tal a una disminución del oxígeno arterial, mientras que la hipoxia representa un déficit de oxígeno a nivel celular. El objetivo nuestro no es simplemente aumentar en ocasiones la saturación del monitor, sino más bien nuestro verdadero objetivo es aumentar el oxígeno, ese que tiene que llegar a nivel mitocondrial para garantizar un metabolismo aeróbico. Por eso a veces una buena saturación no siempre significa una adecuada oxigenación tisular. Y la saturación discretamente baja tampoco obliga automáticamente a aumentar un flujo de oxígeno. Todo depende, y lo vamos a ver un poquito más adelante, del contexto clínico. Siempre debemos tratar al paciente, no únicamente tratar al saturómetro. ¿Ok? Bueno, esta idea quiero que al final de la presentación se la lleven para la casa y es que si bien de alguna manera u otra todos administramos oxígeno, eh, puede ser en urgencia, en la UCI o en donde estemos, al final el oxígeno sí no es para todo. Eso sí, efectivamente hay que tener indicaciones precisas, ¿ok? Hay que saber cuáles son sus beneficios, sus limitaciones y por supuesto cuáles son los riesgos de usarlo, ¿ok? Bueno, esto es una de las diapositivas más importantes que hay que tener en cuenta en la presentación también. Hay que tener claro que el oxígeno es un medicamento que durante mucho tiempo se pensó que era inocuo, ¿ok? Un paciente estaba grave, por supuesto que le administrábamos oxígeno, si estaba un poco ansioso, disneico, le administrábamos oxígeno, pero sabemos ahora que este oxígeno igual en altas dosis puede llegar a ser perjudicial, porque tiene indicaciones precisas, tiene dosis precisas y tiene objetivos terapéuticos y por supuesto también tiene efectos adversos. Por ejemplo, la hiperoxemia aumenta la producción de radicales libres, favorece el daño oxidativo, produce vasoconstricción coronaria y cerebral y además puede empeorar la hipercapnia en pacientes que sean susceptibles, ¿ok? Y esto se ha asociado en algunos momentos, en algunos estudios, a peores resultados clínicos, ¿ok? Entonces, administrar también menos oxígeno del necesario mantiene hipoxia celular y también favorece la falla orgánica. Entonces, yo creo que parte de nuestro trabajo es encontrar ese equilibrio entre lo que debemos administrar, que no sea ni demasiado poco, ni sea demasiado, ¿ok? Exactamente, sino más bien la dosis que necesite el paciente. Bueno, aquí hay que tener presente estos conceptos, ¿ok? Fracción inspirada de oxígeno o FiO2 viene siendo la concentración de oxígeno que nosotros le administramos a un paciente, depende del dispositivo que estemos usando. La presión arterial de oxígeno viene siendo la cantidad de oxígeno disuelto en nuestra sangre, eso lo medimos a través de la gasometría. La saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, ¿ok? Esto es lo que casi siempre nosotros logramos medir de manera rápida en urgencia. Y yo creo que lo importante acá es tener una idea de qué cosa es lo que nos va a hacer nosotros llegar el tejido, es decir, el oxígeno al tejido, y estamos hablando ahí de la concentración arterial de oxígeno, que no es más que la suma del oxígeno que se encuentra disuelto en la sangre y el que se encuentra disuelto en la hemoglobina. Por eso, por ejemplo, en pacientes que tienen una hemoglobina normal, ¿ok? No tienen problema en entregar oxígeno, pero algunos que tengan hemoglobina baja sí van a tener un poco más problema de que ese oxígeno llegue a los tejidos. Bueno, para entender un poquito más a fondo la fisiología, tenemos que desglosar esta ecuación, que viene siendo el DO2, no es más que el transporte como tal de oxígeno, y ese transporte de oxígeno está determinado principalmente por dos cosas. Una, que es el gasto cardíaco, ¿ok? Y lo otro que determina es el contenido arterial de oxígeno. Como vemos acá, viene siendo la presión arterial de oxígeno, que viene siendo el oxígeno disuelto en el plasma, ¿ok? Y la saturación de oxígeno, que es el que transporta como tal la hemoglobina, ¿ok? Entonces, estos son los tres principales elementos que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque ya habíamos visto anteriormente que si tenemos
poca hemoglobina, no vamos a tener tanto transporte, ¿ok? La saturación va a estar baja porque no va a haber tantos camiones para transportar la hemoglobina, pero a la vez si nosotros tenemos un gasto cardíaco bajo, no va a haber un motor, no va a haber un transporte que pueda caminar, sí, no va a haber la gasolina que empuja esos camiones, y por eso en ocasiones tratar la hemodinamia de pacientes que están con un shock cardiogénico, por ejemplo, y que mejorar un gasto cardíaco va a hacer que mejore también la oxigenación tisular. Acá vamos a ver algunos ejemplos, tanto en esta diapo como en la próxima, de mecanismos que provocan como tal hipoxemia, ¿ok? La hipoventilación, porque tiene una baja, digamos, disponibilidad del oxígeno a nivel alveolar, la disminución del FiO2 porque su concentración al nivel alveolar es baja, o alteración de la difusión es que no se transporta bien de un lado hacia otro el oxígeno. En estos casos, pues, siempre va a haber una buena respuesta a la administración como tal de oxígeno, y no va a requerir en raras ocasiones que uno tenga que ventilar al paciente, sino más bien resolver la causa o aumentar en sí la concentración de oxígeno administrado. Bueno, acá hay varios ejemplos, ya tenemos efectivamente el desequilibrio BQ, donde van a haber algunas áreas que van a estar ventiladas mejor que otras, aunque a pesar de que estén bien perfundidas, ¿ok? Y para ver los famosos chum pulmonar, en los cuales van a estar, digamos, totalmente perfundidas pero no ventiladas, ¿ok? En estos casos va a haber una mala respuesta como tal a la administración de oxígeno, en cambio nosotros sí vamos a necesitar a lo mejor administrar un poco de presión positiva para tratar de vencer como tal este líquido o esta ocupación alveolar y mejorar un poco el intercambio gaseoso a nivel como tal capilar pulmonar. Bueno, ahora tenemos que saber cuáles son los dispositivos a través de los cuales nosotros vamos a administrar ese oxígeno que ya sabemos que es un medicamento. ¿Ok? Entonces, en la práctica tenemos esta gran división de los dispositivos de administración de oxígeno, lo dividimos en bajo o alto flujo. ¿Ok? Y esta clasificación, que quede claro que no depende únicamente de la cantidad de litros por minuto que le entrega el dispositivo, ¿ok? Sino lo que es importante acá es si ese flujo como tal es suficiente o no para cubrir la demanda inspiratoria del paciente. ¿Ok? Cuando el flujo que administramos nosotros es inferior al flujo inspirado por el paciente, ¿ok? Inevitablemente este aire, este oxígeno, digamos, se mezcla con aire ambiental, ¿ok? Y como consecuencia de esto disminuye la fracción inspirada de oxígeno que nosotros le administramos al paciente. Y en cada inspiración va a ser variable, por ejemplo. En cambio, si el dispositivo tiene un mayor flujo, ¿ok? Es capaz de igualar o superar incluso la demanda inspiratoria del paciente. Y aquí sí podemos ofrecer nosotros una FiO2 un poco más confiable, ¿ok? Y esto es importante y es fundamental comprender esto porque explica casi en sí las ventajas y las limitaciones de los dispositivos que vamos a mencionar a continuación. Bueno, antes de ver los dispositivos de manera separada, es importante detenernos acá un poco y tener claro que los dispositivos de bajo flujo no son capaces de satisfacer completamente, digamos, el flujo inspiratorio del paciente. ¿Ok? Para entender un poco mejor esto, un adulto sano, una respiración tranquila, en reposo, puede tener un flujo inspiratorio aproximadamente unos 30 litros por minuto. En cambio, si este paciente tiene una insuficiencia respiratoria, digamos, estos flujos inspiratorios pueden ser superiores a 60, 80, incluso hasta 100 litros por minuto. Si nosotros administramos 6 litros por minuto a través de una cánula nasal, es evidente que el resto del volumen inspirado va a venir del aire ambiental. Entonces, esto significa que la FiO2 cambia con cada respiración. Cambia si el paciente está taquipneico, cambia si aumenta su volumen corriente, cambia si habla incluso. Entonces, no vamos a tener una FiO2, digamos, exacta o confiable, que sea reproducible, ¿no? Sino esa FiO2 va a estar variando constantemente. En cambio, los dispositivos de alto flujo, como vemos acá, entregan un flujo tan elevado que puede igualar o superar como tal la demanda inspiratoria de este paciente. Entonces, ahí sí nosotros eliminamos como tal esa dilución ambiental y podemos estimar con mayor precisión cuál es la FiO2 que nosotros le estamos administrando al paciente. Esta diferencia fisiológica explica pues, por qué estos dispositivos de alto flujo producen una mejor oxigenación y disminuyen como tal el trabajo respiratorio y aumentan el confort en los pacientes. Bueno, ya conocemos la clasificación general. Ahora vamos a revisar uno por uno los dispositivos que encontramos habitualmente en los servicios de urgencia. Vamos a analizarlo desde lo más simple hasta los sistemas, digamos, de soporte ventilatorio un poco más avanzados. Y en cada uno vamos a responder las mismas preguntas. Vamos a ver cómo funciona, qué FiO2 entrega realmente, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus limitaciones y lo más importante, en qué paciente lo debemos utilizar. Porque conocer un dispositivo no consiste únicamente en saber cuántos litros administra, sino consiste en saber cuándo utilizarlo y cuándo dejar de utilizarlo. Comencemos con la cánula nasal. La cánula nasal probablemente sea el dispositivo de oxigenoterapia más utilizado en el mundo. Es simple, económica, es bien tolerada por el paciente y muy fácil de instalar. Funciona administrando oxígeno directamente hacia la nasofaringe mediante dos pequeñas puntas nasales. Habitualmente utilizamos flujos entre 1 y 6 litros por minuto.
Bueno, hay una regla que se cumple y que vemos acá en la diapositiva, es que por cada litro que administramos al paciente, la fiebre aumenta un 4%, ¿ok? Ahora, esto no es así de absoluto. Ya habíamos mencionado anteriormente que si el paciente efectivamente tiene un mayor, digamos, requerimiento de flujo como tal, la inspiración de esta FIO2 va a estar mezclada con más aire ambiental y va a ser va a ser menor la concentración como tal de oxígeno inspirado. Por eso es que podemos ver un paciente que pueda estar con 6 litros por minuto y que esto sea insuficiente y siga desaturando el paciente. ¿Ok? Ahora, igual hay que tener en cuenta que la cánula nasal viene siendo, digamos, tiene algunas ventajas, como vamos a ver ahí, que es fácil de usar, es cómodo para el paciente puede comer, puede tomar agua, puede incluso manejar las secreciones, expectorar, ¿ok? Y esto mejora en sí la tolerancia al dispositivo y favorece una utilización continua, ¿ok? Bueno, aquí hay que tener en cuenta algunas cosas. Uno de los principales inconvenientes como tal de la cánula nasal es que no tiene humidificación. Esto hace que el aire que administre sea un aire seco y seque la mucosa, puede provocar incluso hasta epistaxia en algunas ocasiones. ¿Ok? Y esto puede hacer que el paciente no tenga una buena adherencia al tratamiento. También hay que tener en cuenta que si vamos a usarlo por tiempo mayor o un tiempo prolongado, digamos, o que la necesidad de oxígeno de este paciente aumente, tenemos que pensar también en digamos, la utilización de otro método, como por ejemplo la cánula nasal de alto flujo, que también nos va a humidificar este aire y nos lo va a calentar. Y esto, acuérdense que también no solo es mejorar la oxigenación, sino también mejorar el confort del paciente. Hay que tener también, digamos, en cuenta como tal que la cánula nasal, dentro de sus limitaciones como tal, también está el hecho de que si tenemos algunos, digamos, obstrucción como tal de la vía aérea, digamos que está con secreción nasal, ok, el paciente no, una congestión nasal importante, una desviación a lo mejor septal, por ejemplo, o algún trauma, etcétera, o que tiene un taponamiento nasal anterior, o que está también con sangrado con epistaxis, ok, esto no va a favorecer como tal, digamos, la administración de oxígeno confiable, ok, y no va a funcionar el método, ok, entonces usarlo o ponerlo, digamos, vamos a perder tiempo, si lo que necesita a lo mejor es otro dispositivo que aporte de manera más confiable el oxígeno en estos casos, ok. Bueno, ahora pasemos a la máscara de oxígeno simple, que históricamente ha sido uno de los dispositivos también muy utilizados, aunque hoy por hoy ha disminuido como tal considerablemente su uso, dado que tenemos una disponibilidad de otros sistemas que son un poco más eficientes. Ahora hay que tener presente que esta máscara simple administra una FIO2 aproximadamente entre un 35 y un 60%, que utiliza flujos habitualmente entre 5 y 10 litros por minuto. Y hay que tener acá una cosa importante de la máscara, es que no debemos utilizar la máscara con flujos menores de 5 litros por minuto. Y el porqué de esto es que flujos bajos hace que este paciente comience a reinhalar parte del dióxido de carbono que permanece dentro de la misma máscara, como vemos ahí, y es decir, que además de administrar menos oxígeno, este paciente va a reinhalar más CO2. Entonces, es un error clásico que nosotros debemos evitar que ocurra en nuestra urgencia. También tiene algunas desventajas. En primer lugar, hay que tener presente que es incómoda, ¿ok? Porque queda bastante ajustada. El paciente que sean claustrofóbicos, que tienden a estársela quitando constantemente, dificulta a veces la comunicación también con el equipo, no se escucha bien lo que habla el paciente, no puede hablar con facilidad, no puede comer ni tampoco beber agua, ¿ok? Y además hay procedimientos que no se van a poder hacer, digamos, porque va a estar tapada o va a estar obstruida la cavidad oral, ¿ok? Otro aspecto importante es que la FIO2 sigue siendo también variable y que a pesar de usar una máscara en sí, continúa existiendo una mezcla como tal con aire ambiente y por eso hoy este dispositivo lo reservamos para situaciones muy específicas y en muchos centros sinceramente ha sido reemplazado por la máscara con reservorio y por sistemas de alto flujo, ¿ok? Cuando la hipoxemia en sí es mucho más importante. Ahora, en la práctica clínica, sinceramente, la máscara simple es probablemente uno de los dispositivos que hoy por hoy yo nunca he usado, por ejemplo. Si el paciente necesita más oxígeno que una naricera, lo ideal entonces es que se administrarle a través de una máscara con reservorio o una cánula nasal de alto flujo, dependiendo, por supuesto, del escenario clínico, porque esto, como usarlo puente, sinceramente, pierde tiempo y no mejora por sí el confort del paciente. Bueno, ahora la máscara con reservorio. Entramos a uno de los dispositivos más utilizados como tal en la atención inicial del paciente crítico. La máscara con reservorio también es conocida como máscara de no reinhalación. Es probablemente la primera imagen que nos viene a la mente cuando
cuando pensamos que un paciente está con gran hipoxemia, digamos, su funcionamiento también es sencillo, posee una bolsa con un reservorio que se llena de oxígeno antes de cada inspiración y durante la inspiración el paciente utiliza primero el oxígeno que está almacenado en la bolsa y gracias a un sistema de válvulas que son unidireccionales, disminuye como tal la mezcla con el aire ambiente. Es decir, esto permite que la FiO2 que aportemos o que aporta como tal el dispositivo se acercan a un 80 o un 90%, porque no se mezcla tanto con el aire ambiental y en cambio, como tiene estas válvulas que son unidireccionales, pues por ahí salir el CO2, ¿ok? Eh, nosotros como tal tenemos que usarla correctamente porque una máscara con reservorio que se utilice mal en sí puede perder también todas sus ventajas, ¿ok? Ahora hay que tener en cuenta tres errores que se observan con mucha frecuencia cuando usamos la máscara con reservorio. Lo primero es que colocan la máscara sin inflar previamente la bolsa de reservorio. Esta bolsa debe estar completamente expandida antes de ponerla como tal sobre el rostro del paciente. En segundo error que también ocurre frecuentemente es que utilizamos flujos bajos y este dispositivo está diseñado para usar en flujos entre 10 a 15 litros por minuto. ¿Ok? Además de eso, si administramos flujos, digamos, inferior a esto, 6 a 8 litros, la bolsa va a colapsar durante la inspiración y ahí vamos a perder gran parte de la FiO2 que estamos, digamos, administrando al paciente. ¿Okay? El tercer error como tal es que asumir que la máscara con reservorio equivale a un soporte ventilatorio. La máscara es únicamente un dispositivo que aumenta la concentración de oxígeno inspirado, que no disminuye significativamente el trabajo respiratorio, no elimina CO2, ¿okay? Y no genera presión positiva. Y como tal, esto no va a resolver la fatiga muscular. Si el paciente continúa deteriorándose clínicamente, la solución no es mantener esta máscara durante horas, sino la solución en sí es reconocer precozmente el fracaso y escalar como tal en el soporte que le estamos o que le vamos a administrar. Entonces, teniendo en cuenta esto, la pregunta nunca debe ser, ¿está con reservorio? La verdadera pregunta debe ser, ¿cómo está respirando a pesar del reservorio? No usar este dispositivo en pacientes que tengan insuficiencia respiratoria hipercárnica, ¿ok? Y esto a la vez puede generar muchas preguntas, ¿ok? Y vale la pena aclarar un poco algunos conceptos, ¿ok? Tradicionalmente se enseña que no debemos utilizar estas concentraciones de oxígeno en pacientes con insuficiencia respiratoria de tipo hipercárnica, especialmente en los pacientes EPOC, por ejemplo, que tienen un EPOC descompensado. Sin embargo, el problema no es la máscara en sí, sino más bien el problema es la administración de oxígeno sin un objetivo como tal de saturación. Y a dónde quiero llegar acá es que en estos pacientes debemos titular cuidadosamente la FiO2, pero para mantener una saturación entre 88 y 92%, para evitar en sí lo que uno debe evitar en estos pacientes es la hiperoxemia. Si un paciente con EPOC presenta una hiperoxemia grave, ¿ok? Inicialmente puede requerir una máscara con reservorio, mientras organizamos un soporte, digamos, más apropiado para él, como una ventilación, por ejemplo, de mecánica no invasiva. Ahora, lo incorrecto sería dejarlo prolongadamente, digamos, con saturaciones de 100% este paciente, sin una monitorización de gases o sin, pues, como si está reteniendo no CO2 de manera progresiva, ¿ok? Entonces, por lo tanto, más que demonizar un dispositivo, debemos recordar el principio fundamental de toda esta charla que estamos teniendo, es que el oxígeno debe prescribirse, titularse y reevaluarse continuamente. Bueno, quiero aprovechar esta imagen para hablar un poquitito y que sea un mensaje que es bastante práctico, digamos. Una máscara con reservorio, al menos a mí no me deja tranquilo un paciente, porque si bien estamos administrándole 15 litros por minuto, a lo mejor una FiO2 que asumimos que con eso va a estar bien oxigenado, hay que detenernos y observar a ese paciente si efectivamente está con un buen patrón ventilatorio, si tiene uso de musculatura accesoria, si a lo mejor presenta una taquipnea intensa, o está con un lenguaje entrecortado, o que a pesar de incluso esta FiO2 tan elevada que estamos administrando, persiste con saturaciones que son bien limítrofes. Entonces, esto nos está anunciando que estamos fracasando con la terapia que estamos administrando y que debemos escalar, ¿ok? Y que sinceramente nosotros debemos aportarle al paciente lo que el paciente necesita, ¿ok? Si en este caso necesita mayor soporte ventilatorio, le aumentamos soporte ventilatorio. Eso que quede bien claro. A veces retrasar también el cambio de soporte o retrasar un caso, incluso la intubación, lo que hacemos es aumentar la mortalidad del paciente. Y eso no nos podemos permitir, tío. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer una pausa y ordenar algunas ideas, ¿ok? Hasta este momento hemos revisado tres dispositivos de bajo flujo, ¿ya? La cánula nasal, la máscara simple y la máscara con reservorio. Aunque cada uno entrega concentraciones crecientes de oxígeno, digamos, todos comparten una limitación muy importante.
Ninguno en sí garantiza una FiO2 constante, ¿ok? La cantidad real de oxígeno que recibe un paciente sigue dependiendo de su patrón ventilatorio, de su mecánica en sí. ¿Ok? Mientras más disneco esté este paciente, mayor será el flujo inspiratorio y mayor será, digamos, la mezcla de esta FiO2 con el aire ambiental y la concentración va a ser más variable. En otras palabras, hay que tener presente que mientras más grave esté el paciente, menos precisos son estos dispositivos para administrar oxígeno. ¿Okay? Este concepto explica que algunos pacientes permanecen hipoxémicos pese a recibir 15 litros por minuto mediante una máscara con reservorio. ¿Okay? No necesariamente falta oxígeno, sino lo que falta más bien es un sistema capaz de satisfacer como tal completamente su demanda inspiratoria. ¿Okay? Y ahora, para resolver este problema, apareció el siguiente dispositivo que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos la máscara Venturi que ocupa un lugar muy especial dentro de la oxigenoterapia, que a diferencia de los dispositivos que acabamos de revisar previamente, el objetivo principal de la Venturi no es administrar la mayor cantidad posible de oxígeno, sino su verdadera fortaleza radica en que es capaz de entregar una FiO2 exacta y reproducible. Esto lo logra aplicando un principio físico conocido como efecto Venturi, de ahí su nombre, ¿ok? Y esto se logra, como vemos en la diapo, cuando el oxígeno pasa a gran velocidad por un orificio estrecho. Esto hace que genere una presión negativa y aspira una cantidad específica de aire ambiental. ¿Ok? Y esta mezcla se calculó precisamente, cuidadosamente por el fabricante y eso nos logra dar una FiO2 digamos, bien precisa administrada. ¿Ok? Y dependiente digamos, del adaptador que utilicemos, podemos lograr administrar una FiO2 24, 28, 31, 35, 40, incluso hasta un 50% de FiO2. Bueno, la principal indicación como tal del sistema Venturi son aquellos pacientes en quienes una administración excesiva de oxígeno puede ser tan perjudicial como la hipoxemia en sí. El ejemplo clásico de esto es el paciente que tiene EPOC o que tiene una insuficiencia respiratoria hipercárnica, ¿ok? Y en estos casos nosotros no buscamos que ese paciente sature 100%, sino que buscamos mantener una oxigenación que sea suficiente, ¿ok? Para evitar que se retenga más CO2. ¿Ok? Por eso las guías internacionales recomiendan que tenga una saturación entre un 88 y un 92% y la Venturi nos permite alcanzar este objetivo con mucha mayor precisión que una cánula nasal o que una máscara simple, por ejemplo. Pero hay que enfatizar en algo importante. La Venturi no disminuye en sí el trabajo ventilatorio, no genera presión positiva, no elimina CO2, únicamente administra una FiO2 que es cuidadosamente controlada. ¿Ok? Si el paciente, por ejemplo, continúa fatigándose, el siguiente paso probablemente no sea aumentar digamos, el adaptador de la Venturi, sino más bien es considerar una ventilación no invasiva o incluso una ventilación mecánica, dependiendo, por supuesto, del escenario clínico que tengamos presente. Bueno, la cánula nasal de alto flujo. Y llegamos probablemente al dispositivo que más ha revolucionado el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda durante la última década, digamos. La cánula nasal de alto flujo representa un cambio de paradigma. Durante muchos años las opiniones parecían limitadas. Si el paciente no respondía al oxígeno convencional, prácticamente el único camino que teníamos era la ventilación no invasiva o la intubación. La llegada de la CENAF en sí abrió un escenario completamente diferente. Este sistema puede administrar hasta 60 litros por minuto de un gas que está caliente, que está unificado, y con una FiO2 que va desde un 21 hasta un 100%. Pero nuevamente quiero insistir en una idea. La gran ventaja del alto flujo no consiste únicamente en la administración de mayor cantidad de oxígeno, sino si este fuera su único efecto, digamos, probablemente no habría cambiado la práctica clínica, sino lo verdaderamente importante en sí es que modifica favorablemente la fisiología respiratoria. ¿Ok? Bueno, la pregunta también que nos hacemos es qué paciente deberíamos pensar en utilizarla, ¿ok? Y acá efectivamente tenemos pacientes, por ejemplo, con neumonía, con síndrome de dificultad respiratoria, con edema pulmonar no hipercárnico, daño pulmonar difuso, pueden beneficiarse significativamente como tal del uso de la CENAF. La evidencia de esto la tenemos con el estudio Florali, que demostró que disminuyó la mortalidad en 90 días en pacientes que tenían falla hipoxémica severa, con una PAFI menor a 200, por ejemplo, y que comparado con la oxigenación estándar o con la ventilación mecánica no invasiva, aumentaba la cantidad de días libres sin ventilador de estos pacientes. Y esto también redujo como tal, lo más importante es que redujo como tal la tasa global de intubación de estos pacientes. Ahora, como toda herramienta, la clave en sí no está en conocer las indicaciones, ¿okay? Sino también está en saber cuál de nuestros pacientes se va a beneficiar como tal de ellas.
Bueno, teniendo en cuenta más de las indicaciones, habíamos hablado anteriormente de la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, pero también lo podemos usar, por ejemplo, para oxigenar un paciente. Ahí podemos usarla cuando, por ejemplo, de manera continua, incluso durante la laringoscopía, eso nos permite que su alto flujo nos pueda prolongar el tiempo de apnea del paciente y que disminuya como tal la desaturación durante la secuencia rápida de intubación. También existe evidencia en pacientes que se han utilizado post-extubados, ¿ok? Especialmente pacientes que tengan un riesgo intermedio, digamos, de fracaso respiratorio. Y finalmente, pacientes que tienen indicación de no intubación, es una excelente alternativa que podemos usar para, digamos, aportarle al paciente un mayor confort y aportarle oxigenación sin necesidad de requerir, digamos, dispositivos más invasivos. Una vez instalada el CENAF, nos hacen una pregunta que es bastante frecuente y es saber si está funcionando o no, si debemos aumentarla o si debemos detenerla porque fracasó. ¿Ok? Para eso nosotros usamos el índice de error, que es una variable que usamos bastante en la urgencia y en algunas unidades de cuidado intensivo. Bueno, esto nos va a permitir a nosotros saber si el paciente va mejorando o si va a necesitar o va a terminar entubado el paciente. ¿Ok? Y no es necesario esperar a que el paciente se agote si tenemos estos, digamos, estos scores que nos permiten a nosotros saber que eventualmente va a haber un fracaso respiratorio. ¿Ok? El índice de ROS, como vemos ahí, integra tres variables fundamentales: la saturación de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Aquí, en otras palabras, lo que trata de responder es qué tan buena viene siendo la oxigenación considerando lo que le estoy aportando de FiO2 y además el esfuerzo ventilatorio que está haciendo el paciente. ¿Ok? Y esto lo podemos ver en dos ejemplos muy fáciles. Voy a poner dos ejemplos de dos pacientes. ¿Ok? Ambos saturan 94%, pero el primer paciente lo hace con una FiO2 del 40% y una frecuencia respiratoria 22 por minuto. En cambio, el segundo satura 94%, pero lo hace con una FiO2 del 100% y necesita 38 respiraciones por minuto cardíaco. Evidentemente, acá esos pacientes no van a tener el mismo pronóstico ni la misma evolución, y en esto es lo que radica como tal el índice de error, que no solamente evalúa la saturación del paciente, sino también evalúa el esfuerzo ventilatorio que necesita para lograr esa saturación. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos que interpretar una saturación aislada, sino más bien tenemos que unirla a cuánto FiO2 le estamos aportando a ese paciente y qué trabajo ventilatorio está usando ese paciente para lograr esa saturación. ¿Ok? Que no hay que, como tal, lo primero que tenemos que hacer también es ver que el paciente como tal no es una foto, sino una película, algo evolutivo, y hay que ver cómo se va comportando en el transcurso del tiempo. ¿Ok? Y lo que la evidencia nos ha demostrado es que un ROX igual o superior a 4,88 a las 2, 6 y 12 horas se asocia efectivamente a una tasa de éxito mayor. ¿Ok? En cambio, los valores inferiores a los puntos de corte que se ven acá aumentan muy probablemente el fracaso del dispositivo y la necesidad de intubación. Ahora hay que hacer una advertencia bien importante. El ROX nunca va a sustituir el juicio clínico. Si un paciente está con alteración del nivel de conciencia o que está con una fatiga muscular evidente, un trabajo ventilatorio excesivo o está hipotenso o la acidosis va progresando, ¿ok? Todos sabemos que, o que pierde, por ejemplo, la capacidad de protección de la vía aérea, todos sabemos que ese paciente va a terminar con un nivel de soporte mayor. No hay que esperar a que el índice de ROX disminuya, ¿ok? Eh, Esto hay que tenerlo en cuenta porque no hay que dejar a veces que un número decida. ¿Ok? Si el paciente va a estar o va a requerir un mayor soporte, la clínica sigue siendo nuestra mayor herramienta, ¿ok? Y hay que, digamos, evaluarlo muy bien, ¿ok? No solamente apoyándonos en estos scores, etcétera, sino también, como le decía, en la parte clínica, ¿ok? Que nos va a ayudar como tal a saber si el paciente va a requerir un mayor soporte, ¿no? ¿Ok? Eh, Ahora, el índice de ROC también tiene alguna limitación importante, ¿ok? Y que evalúa muy bien al paciente hipoxémico, pero hay otras variables que predicen también el fracaso ventilatorio, que no necesariamente el índice de ROX, y lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Bueno, y mencionemos este otro dispositivo como tal de administración, no solamente en este caso de, digamos, una FIO2 que es bastante confiable, ¿ok? Porque digamos, un circuito que está sellado, sino también nos aporta un poco, digamos, de mecánica ventilatoria porque nos aporta un poco de presión durante la respiración. Esta presión positiva, que aporta como tal la ventilación mecánica no invasiva, lo logra a través de lo que es la presión al final de la expiración y la presión de soporte que tiene este dispositivo. ¿Qué es lo que hace este dispositivo en sí? Que hace que se recluten alvéolos que estaban colapsados, ¿okay? Hace además de eso que se revierte el efecto Chung, ¿okay? Por la presión que ejerce sobre hidrostática a nivel capilar, y también disminuye con esto drásticamente el trabajo ventilatorio y
digamos, dado a la presión que nos aporta. Tiene indicaciones bien precisas, ¿ok? Y bien estudiadas y con bastante evidencia, ¿ok? Ahí tenemos el edema pulmonar de tipo cardiogénito, un EPA, siempre y cuando las presiones y la hemodinamia lo permitan, ¿ok? Porque tiene efecto hemodinámico este dispositivo, sabemos que disminuye la precarga, disminuye también la poscarga y con esto puede disminuir como tal la presión arterial, entonces el paciente hipotenso, ojo con el uso como tal del dispositivo. Y el otro, digamos, la otra indicación por excelencia del dispositivo es la exacerbación del EPO, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros, digamos, administrar una FiO2 bastante confiable y nos permite también barrer CO2. ¿Ok? Ahora, tiene también contraindicaciones, por ejemplo, pacientes que tengan estado de conciencia o que tengan vómito o ocupación de la vía aérea, que tengan trauma facial o que estén con, efectivamente, como ya mencionado anteriormente, inestabilidad hemodinámica, ¿ok? No debemos utilizar. Ahora, otra cosa y regla importante es que si no hay una mejoría clínica en la gasometría o en la clínica como tal del paciente en 1 o 2 horas, nosotros debemos escalar efectivamente a la intubación. Bueno, el score de ACORD fue diseñado inicialmente para predecir el fracaso de la ventilación mecánica no invasiva, aunque después también se ha demostrado su utilidad en otros escenarios de insuficiencia respiratoria. Su nombre proviene como tal de las letras que lo forman. Ok, la H está relacionada con la frecuencia cardíaca, de heart rate, la A de acidosis, la C de conciencia, la O de oxigenación y la R de frecuencia respiratoria. A diferencia del índice de ROS, como habíamos visto anteriormente, aquí no solamente evaluamos la oxigenación, sino que también tenemos algunos elementos hemodinámicos, por ejemplo, vemos elementos neurológicos también que evalúa, y además de eso vemos que evalúa también equilibrio ácido-base, por ejemplo, y no solamente también el esfuerzo respiratorio, como lo hacía el índice REX. ¿Esto qué significa desde el punto de vista clínico? Que el score de ACORD nos entrega una visión un poco más, digamos, global del paciente, que no solamente responde si el paciente oxigena bien o no, sino que también nos dice si el paciente se va a fatigar, o si el paciente está desarrollando una hipercapnia, ¿ok? O si hay un deterioro del sensorio en sí, o si va progresando a una falla respiratoria mucho más compleja. Nosotros en medicina de urgencia rara vez intubamos a pacientes solamente porque saturan bajo. También intubamos porque el paciente ya no puede sostener una ventilación adecuada. ¿Ok? Eso tenerlo presente. Eh, Bueno, acá vemos algunos criterios también de fracaso que nos hace pensar en intubar. Estos se integran como tal con el score de ACORD, un incremento de la CO2 que tiene un impacto en la gasometría del paciente, inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, alteración como tal del sistema nervioso central, el paciente que se agite o que tiene una mecánica, un trabajo respiratorio excesivo, ¿ok? O que persiste con saturaciones por debajo de 90 a pesar del uso de estos dispositivos, o que el score de ACORD está por encima de 5 en la primera hora de inicio del tratamiento, tiene indicación de efectivamente intubar. Bueno, me gustaría terminar con una reflexión. La oxigenoterapia parece un tema sencillo porque lo usamos todos los días, pero sin embargo detrás de cada dispositivo existe fisiología, hay evidencia científica y sobre todo hay decisiones clínicas que impactan directamente en la evolución de nuestros pacientes. La oxigenoterapia, como vemos acá, en esta regla de oro, y el soporte no invasivo son terapias puentes, no son destinos finales. Nosotros por ningún motivo debemos retrasar la intubación de un paciente cuando clínicamente tiene la indicación de la misma. En ocasiones, digamos, prolongar que ya fracasó este método que estamos usando, lo que hace es agotar aún más las reservas fisiológicas de este paciente y lo que hace es ponerlo más a mayor mortalidad, ¿ok? Exponerlo a que tenga mayor tiempo de ventilación en una UCI y que, por supuesto, tenga un desenlace a lo mejor fatal. Ok, así que espero que les haya gustado, que les sirva y muchas gracias. Nos vemos.